Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Como lo dice en el título, esta es la parte 2 del caso de los hermanos Menéndez. Como les había contado en la parte 1, los hermanos Menéndez decidieron matar a sus padres y para poder defenderlos, los familiares contrataron apoyo legal bastante costoso. La abogada que representaría a Eric se llama Leslie Abramson, cobrándole $750,000. Hasta ahora, Leslie únicamente había perdido un caso y el caso de los hermanos sería el número 15 de casos de alto perfil que ella había tenido. El 26 de marzo de 1990, Lyle y Eric fueron procesados por el asesinato de sus padres en la sala de audiencia de la jueza Judith Stein. Algo muy extraño es que los hermanos parecían estar muy tranquilos, hasta riéndose de la jueza. Como quiera, todos los familiares de los hermanos Menéndez estaban ahí para apoyarlos. Los hermanos se declararon inocentes de los cargos de homicidio múltiple con fines de lucro. Aunque usualmente los psicoterapeutas no deben de decir lo que está pasando en sus sesiones, el juez de la Corte Superior de Santa Mónica, James Albrecht, dictaminó que las amenazas que le había hecho Lyle al Dr. Ociel quitaron la barrera de confidencialidad. También ordenó que las cintas de todas las sesiones que Ociel había grabado fueran entregadas a las oficinas del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. Al principio únicamente se usaron 3 de las 17 cintas y 2 de las cintas eran simplemente las notas de Ociel dictadas. La tercera cinta era la que contenía la confesión de los hermanos. El 6 de agosto de 1990, el juez James Albrecht permitió que se usaran todas las cintas como evidencia en contra de los hermanos, pero luego solo permitieron que se usara únicamente una cinta donde Ociel dicta todo lo sucedido. Una de estas cintas salió a la prensa y varios familiares que apoyaban a los hermanos evidentemente dejaron de hacerlo. Los hermanos estuvieron 3 años en la cárcel de Los Ángeles esperando que comenzara su juicio. Se consideraban tan peligrosos que los separaron de la sección común de la prisión. En esta sección estaban otros asesinos como O.J. Simpson y Richard Ramírez, que de hecho ya hice un video sobre Richard Ramírez, se los dejo acá arriba por si les interesa verlo. Durante este tiempo, Eric comenzó a tener pensamientos suicidas y cuando un sacerdote lo empezó a visitar, le contó por primera vez los traumas de su infancia. Eric empezó a tener terapia cada semana con el psiquiatra William Vicary, que estudió en Harvard. Por otro lado, Lyle pasaba su tiempo hablando por teléfono con su manager de los restaurantes. También Eric y Lyle se escribían cartas, donde principalmente hablaban de irse a Sudamérica o al Medio Oriente. También, en una de las cartas, Lyle le dijo a Eric que nunca testificaría en su contra. En esa misma carta, Lyle le dijo a Eric que su padre José los estaba observando y que no dejaría que sus muertes fueran en vano. Al final, Lyle sentía que tenía que ganar. El 8 de diciembre de 1992, los hermanos Menéndez fueron acusados por el jurado de Los Ángeles de haber asesinado a sus padres. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Los Ángeles. El juez encargado de este caso sería el juez Stanley Weisberg. El juez decidió que los casos de Eric y Lyle debían ser juntos para así ahorrar tiempo, costo y simplemente sería más conveniente. Si se hacían 2 juicios separados, lo más probable es que muchos de los testimonios se iban a repetir. Lo único que sí separarían sería el jurado. Solo para recordarles, la abogada de Eric se llama Leslie Abramson y la de Lyle, Jill Lansing. Las abogadas de los hermanos intentarían comprobar que los culpables en este caso serían José y Kitty por abusar de sus hijos. El problema con esto es que los hermanos nunca le mencionaron el abuso a su psiquiatra o a sus amigos, además de que realmente no había evidencia médica ni fotografías para comprobar que esto había sucedido. El 17 de julio de 1993, 3 días antes de que sucediera el juicio, la abogada Leslie Abramson dio una entrevista a LA Times donde dijo que hubo varias confrontaciones entre los hermanos y los padres que llevó a que los asesinaran. También las abogadas consultaron al abogado y defensor de los derechos de niños, Paul Mone. Paul había escrito un libro sobre niños que sufrieron abuso y terminaron matando a sus padres. Él explica a través de una investigación que los niños que matan a sus padres
usualmente son muy tranquilos y los padres son muy privados. Paul también encontró que estos niños usualmente tienen una opinión muy mala de sí mismos y cuando matan a sus padres, usualmente lo exageran. Por ejemplo, en lugar de solo dispararle una vez, les disparan muchas veces. También el abogado Paul cree firmemente que cuando un niño que sufrió abuso mata a sus padres, es la culpa de los padres, no del niño. Al comienzo del juicio, Lyle y Eric fueron vestidos con trajes, pero a recomendación del abogado Paul, ahora fueron vestidos con suéteres de colores y pantalones color khaki para que se vieran más jóvenes. Las abogadas también se apoyaron en una herramienta de diagnóstico desarrollada por la terapeuta E. Sue Bloom, que es usada para evaluar a los sobrevivientes de incesto. Esta herramienta es una lista de 34 características de los efectos de abuso sexual en la infancia. Los hermanos cumplían con muchas características de esta lista, como miedo a dormir solos, bloquear recuerdos de la infancia, guardar secretos muy grandes y robar. Por ejemplo, Eric cumplía con todas las características anteriores. En el caso de Lyle, él cumplía con las características de crear un mundo de fantasía. Les recuerdo que Lyle jugó con sus peluches de animales hasta los 14 años. El control rígido de los procesos de pensamiento y un sentimiento que había una exigencia que tenía que alcanzar para poder ser amado. Durante todo el juicio, las abuelas y las tías de los hermanos Menéndez estuvieron apoyándolos. También el juez Weisberg permitió que se televisara todo el juicio porque muchas personas estaban mostrando interés. El juicio comenzó el 20 de julio de 1993. La abogada que representó a los padres de Lyle y Eric, llamada Bosanich, comenzó explicando la brutalidad de los crímenes. Bosanich también les recordó muchas veces al juez que si los hermanos podían mentir tanto sobre el crimen, era probable que podían mentir sobre su uso de cuando eran niños. Por otro lado, la abogada de Lyle, Jill Lansing, comentó que los hermanos sí habían matado a sus padres, pero ella los iba a convencer de que los mató por miedo. The only thing that you are going to have to focus on in this trial is why it happened. And the prosecution has suggested to you that it was done for money. It was done to commit the perfect crime. It was done possibly out of hatred. And what we will prove to you is it was done out of fear. Jill también explicó cómo Lyle llevaba una vida de lujos y que no tendría mucho sentido que quisiera matar a sus padres por quedarse con la herencia. De igual manera, le comentó al jurado que lo impulsó a querer matar a José es porque Eric le confesó a Lyle unos días antes del asesinato que su padre había abusado sexualmente de él durante 12 años. Como Lyle también había sido abusado por su padre de los 6 a los 8 años, esto le causó muchísimo enojo. Between the ages of 6 and 8, did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? Just started with, after sports practices, he would massage me, and we would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. Where would this And it take was- place? In my bedroom. Entonces decidió ir con José, su padre, para decirle que esto tenía que parar y que si no se llevaría a Eric de la casa. Según la abogada Jill, José le dijo a Lyle que él haría lo que quería con su hijo y que lo iba a matar si le decía a alguien sobre eso. He said, what I do with my son is none of your business. And he said, I warn you, don't throw your life away. Just stay out of it. I told him that I would tell everybody I would tell everybody everything about him. And I would tell the police, and that I would tell the family. He said, we all make choices in life, son. Eric made his, and you've made yours. And then he just looked at me, and he got up to leave. I thought we were in danger. I thought he felt he had no choice.
But to what? that he would kill us, that he would get rid of us in some way. Supuestamente, este fue el momento en el que los hermanos se fueron a San Diego para comprar las armas. Así es como la abogada Jill explicó el argumento de que los hermanos mataron a sus padres porque realmente se sentían en peligro. Pensaban que José los iba a matar porque ellos ya querían parar el abuso. También, la abogada dijo que los hermanos nunca hablaron de esto porque les daba muchísima vergüenza. Además, es común que no se les crea a los hombres cuando pasan por un caso de abuso sexual. Lester Kuriyama era un fiscal bastante experimentado que estaba convencido de que los hermanos Lyle y Eric estaban mintiendo por completo sobre su pasado. Además de que merecían el peor castigo posible. Hasta ahora lo que tenían en su contra es que los hermanos se sentían muy controlados por José, que usaron una licencia robada para comprar las armas y que contrataron a un experto para borrar todos los archivos de la computadora de Kitty. Por otro lado, la abogada de Eric compartió que José estaba preparando a Eric para cumplir con lo que él quería que le hiciera. En el juicio utilizan la palabra grooming, que aunque no encontré una traducción literal, usualmente se utiliza para describir cuando un adulto, por así decirlo, prepara a un menor de edad para controlarlo y finalmente abusar de él. También se compartió en el juicio que Kitty tuvo problemas con alcohol y drogas, pero el juez Weisberg no permitió que se compartiera mucha información sobre esto. Después de que la abogada de Eric comentara esto, ahora la abogada de Lyle le comentó al jurado cómo Lyle comenzó a perder el cabello desde que tenía 14 años y al parecer usaba peluquín porque José le decía que simplemente se iba a ver mejor así. Al parecer, la semana antes de los asesinatos, Lyle y Kitty tuvieron una discusión y Kitty le arrancó el peluquín de la cabeza. Aunque fueran muy unidos, supuestamente este fue el momento en el que Eric se dio cuenta de que su hermano no tenía cabello. Esto entonces impulsó a Eric a confesarle a Lyle que su padre había abusado de él durante 12 años. At some point, she was moving toward me, and I kind of put my arms up because she flails with her fists sort of wildly, and she reached and she grabbed my hairpiece, and she just ripped it off. She was yelling and she was saying, "You don't need it. I don't care. I don't care what you want. You're not having it." And Lyle was right behind her, saying, "Please, please, I need it. It's not that big a deal. It's important to me." And I knew he had something done to his hair, but I didn't know what. Within a moment, I realized that it was a hairpiece, but I just couldn't believe it. I told him that things between Dad and I were still happening, and that, and he kept asking what I was talking about. So did you tell him what you were talking about? Finally, I told him. I told him that they were just sexual things. I asked him why he didn't tell me a long time ago. I asked him why he didn't fight back, because he said that Dad was forcing him. And he was just crying, had no answers for any of it. Luego se intentaron comprar unas armas en su ciudad, pero no pudieron tenerlas inmediatamente porque tenían que esperar un periodo de 2 semanas de espera. Los hermanos tenían tanto miedo de sus padres que prefirieron irse a San Diego para comprar ya las armas. También se mencionó que la semana antes de los asesinatos, José le dijo a Eric que se quedara en casa para vigilar que él hiciera su tarea. Eric tenía mucho miedo de que esto significaba que el abuso iba a continuar. Algo que el fiscal Kuriyama usaba mucho en contra de los hermanos es que tardaron 7 meses en confesar que ambos habían sufrido abuso. Kuriyama también utilizó la llamada que Lyle le hizo al 911 para convencer al jurado de que Lyle era muy buen actor. La policía que llegó a la escena del crimen también testificó que cuando llegaron, los hermanos estaban gritando y corriendo, pero no estaban llorando. También el capitán del barco que llevó a la familia Menéndez de pesca el 19 de agosto describió que era una familia muy extraña porque estuvieron todo el tiempo separados. Sin embargo, tiempo después, la abogada de Eric dijo que los hermanos pensaban que este viaje era para matarlos. What did you think was going to happen on the fishing trip? We felt that the fishing trip was arranged to kill us in a way that nobody could know. Alguien muy importante durante el juicio fue el psiquiatra Ociel. Estuvo 6 días dando su testimonio, diciendo que Lyle y Eric mataron a su padre porque
estaban dominando sus vidas y que luego mataron a Kitty porque pensaban que ella no podría sobrevivir sin él. El doctor Ociel también intentó describirlos como sociópatas, pero el juez no dejó que se usara esa palabra porque pensaba que era una palabra que simplemente estaba de moda. El psiquiatra también comentó que los hermanos lo habían amenazado de muerte si él decía algo. Leslie Abramson, la abogada de Eric, se encargó de sacar a la luz que el 23 de julio la Junta de Psicología del Estado de California presentó una queja que buscaba revocar la licencia de Ociel porque supuestamente había tenido una relación sexual o comercial con varios de sus pacientes. También se mencionó el amorío con Smith y que le prescribía medicamentos de forma exagerada. Aunque las abogadas de los hermanos tuvieran 50 testigos, fue difícil convencer al jurado de que realmente corrían peligro. Lyle estuvo testificando durante 90 días. Además de hablar del abuso de José hacia ellos, también confesó que abusó de Eric cuando tenía 5 años. Did you do something to your brother? Yes. What did you do to your brother? I took him out to the woods whenever I felt, I don't know, I took him out sometimes, and I took a toothbrush also, and I played with Eric in the same way. And I'm sorry. Lyle también confesó que cuando tenía 13 años comenzó a dudar de que José estaba buscando a su hermanito y también dijo que como José era muy controlador y Kitty era muy inestable, él comenzó a refugiarse en sus peluches. Al parecer, no solo José abusaba de sus hijos, sino que Kitty también. Lyle testificó que cuando tenía 11 y 12 años, Kitty lo dejaba tocarla por todas partes. You slept in bed with your mom a lot, didn't you, even when you were little? Yes, Would your dad be in bed? sometimes. And where would you touch her? Everywhere. Did she touch your back? She kissed me, but she didn't touch me. And how long did these things go on for? Until I was 13, a little bit farther than that. Lyle Menéndez sentía que no podía escaparse con su hermano porque su padre era muy poderoso, que claro pensaba que la policía no les iba a creer. Luego, el 27 de septiembre, Eric comenzó a testificar. A diferencia de Lyle, Eric parecía estar mucho más enojado. Él también confesó que pensó que José los iba a matar, además de confirmar los años de abuso. My dad. Okay. My dad had been molesting me. How long did that go on? 12 years. Did rough sex involve your father hurting you with things? Yes. And what kind of things was he hurting you with? Needles, pins, tacks, What was he doing with the needles? Excuse me? rope. What was he doing with the needles and the pins and the tacks, generally? He was sticking them into my thighs and my butt. Did your mother ever come upon you when you were crying? Sometimes after these, I'd have to go downstairs to dinner, or afterwards, and she would come when she'd see me crying. And, Did yes. she ever ask you, Eric, what are you crying about? No. En un punto de su confesión, Eric dijo que escuchó que uno de sus amigos dijo que consumir canela hacía que el semen supiera mejor. Entonces, Eric comenzó a ponerle canela al té y al café de José,
Sin embargo, no mucha gente creía esta historia porque pensaban que José se daría cuenta del sabor de canela. La confesión de Eric fue un poco más confusa que la de Lyle. El abogado Kuriyama encontró varios detalles que simplemente no tenían sentido. En octubre comenzó otra fase del juicio, donde varios expertos dieron su opinión. La primera experta era Ann Tyler, una psicóloga que explicó que los hermanos sufrían de una condición llamada indefensión aprendida. Esto, al parecer, es la consecuencia de que una persona sea repetidamente, entonces comienza a ser muy pasiva. Algo que también notó la psicóloga Ann Tyler es que ambos hermanos amaban y respetaban mucho a su padre aunque lo hubieran matado. La segunda experta fue Ann Burgess, una profesora de enfermería de salud mental psiquiátrica de la Universidad de Pensilvania y experta en el análisis de la escena del crimen. Burgess comentó que la escena del crimen estaba muy desorganizada y que no tenía sentido que fuera un crimen completamente premeditado. También mencionó que tantos balazos a las víctimas demostraba esa falta de organización y planeación. Uno de los últimos testigos fue el doctor Kerry English, que era el director médico del equipo de abuso infantil en el hospital Martin Luther King. Él encontró un archivo de 1977 donde explicaba que Eric tenía lastimada la faringe posterior, la úvula y el paladar blando. El doctor confirmó que esto pudo haber sido causado por abuso. Como ya les había mencionado, sí permitieron el uso de una de las cintas del doctor Ociel, el psiquiatra de los hermanos. En una de las grabaciones, Lyle parece presumirle a Eric que habían sido valientes por matar a su madre. La amante del doctor Ociel, Smith, testificó en contra del psiquiatra, pero había duda de su credibilidad porque tiempo atrás ella ya había reportado al doctor por abuso. Ella fue la última testigo de 50 personas. Ahora, del lado opuesto, testificaron varias personas que hicieron que los hermanos se vieran muy culpables. Flor Suria, la trabajadora del hogar de la casa de los Menéndez, comentó que nunca había escuchado a los hermanos llorar o algún ruido extraño. También una exnovia de Lyle, llamada Jamie, confesó que en 1987 Lyle y Eric tuvieron una conversación sobre su peluquín. Entonces su historia de que Eric se había enterado recientemente y por eso le confesó lo del abuso no tenía sentido. El 13 de enero de 1994, el jurado de Eric anunció que estaba estancado y no podía llegar a un acuerdo sobre ninguno de los cargos. Luego, el 25 de enero, el jurado de Lyle comentó lo mismo. Entonces, como no se llegó a nada, se decidió que sería un juicio una segunda vez. Este segundo juicio comenzó en agosto de 1995. En abril de ese mismo año, el juez Weisberg decidió que los hermanos seguirían siendo juzgados juntos, pero ahora solo habría un jurado. Antes, uno de los abogados en contra era Lester Kuriyama, y en este nuevo juicio fue reemplazado por David Cohn. También Leslie Abramson siguió representando a Eric, pero la abogada de Lyle fue reemplazada por Charles Gesser. Esta vez, el juicio no fue público como el primero, porque el juez no quería que el jurado tuviera influencia de alguien del exterior. El abogado Cohn tuvo 2 años para prepararse y ganar el juicio. Él estaba muy firme en la idea de que los hermanos habían matado a sus padres por codicia, pero el abogado de Lyle decía que no tenía sentido porque ambos pensaban que los habían sacado de la herencia. Los primeros 2 días del testimonio de Eric sí se le permitió hablar de su abuso en la infancia. Sin embargo, el tercer día el juez Weisberg decidió que ya no le iba a permitir a Eric hablar de su abuso, porque decía que no tenía nada que ver de cómo él era durante el asesinato. En un punto del juicio, el juez llegó a decir que el supuesto abuso psicológico de los padres a sus hijos era irrelevante. Dijo esto aún considerando que un experto testificó que Eric sufría de estrés postraumático cuando mató a sus padres, causado claro por tanto abuso. En el primer juicio, el juez Weisberg había permitido a 5 expertos, pero ahora únicamente dejó que uno testificara. También comentó que había evidencia de que José provocó que sus hijos lo mataran, pero no había evidencia para justificar el asesinato de Kitty. Finalmente, el 20 de marzo, el jurado condenó a los hermanos Menéndez de 2 cargos de homicidio en primer grado, así como de conspiración para cometer asesinato. El 2 de julio de 1996, los hermanos tuvieron una entrevista con Barbara Walters para pedir que los encarcelaran juntos. Ese mismo día, el juez Weisberg condenó a los hermanos a cadena perpetua sin posibilidad
de libertad condicional. Aunque querían estar juntos, el 10 de septiembre de 1996 fueron separados. Lyle fue a la institución correccional de California y Eric fue a la prisión estatal de California. También ambos fueron separados de los demás presos y clasificados como presos de máxima seguridad. Eric y Lyle hasta ahora han cumplido 31 años de prisión y la mayor parte de esos años estuvieron separados. Este caso volvió a salir a la luz porque muchas personas en TikTok comenzaron a defender a los hermanos Menéndez de que su juicio fue injusto. Una de las razones principales es porque ahora vemos el tema del abuso sexual muy distinto a como se veía en los años 90. Aunque no hay posibilidad de que los hermanos salgan, Eric y Lyle mínimo han estado juntos en la misma prisión desde el 2018. No se habían visto en 22 años y cuando tuvieron su reencuentro, Lyle habló con las noticias para explicar su experiencia. Dijo que lloró muchísimo porque no esperaba ver a su hermano después de tantos años. También dijo que ahora piensa que no hubiera matado a sus padres y que mejor hubiera ido con la policía, aunque igual y no lo hubieran creído. En el 2017, la serie La Ley y el Orden sacó una temporada enfocada en los crímenes de los hermanos Menéndez. Ese mismo año también salió una película llamada Menéndez Blood Brothers, inspirada en su historia. Y bueno, este fue el caso de los hermanos Menéndez. Decidí incluir muchas cosas del juicio y también hay personas que creen que la historia de la fue una mentira. Me encantaría que pongas tu opinión en los comentarios y si quieres que investigue sobre algún caso en específico, también ponlo en los comentarios. Muchas gracias por escucharme contar este caso tan largo.